I miei occhi han visto la tua salvezza. Sono le parole di Simeone che il Vangelo presenta come un uomo semplice. Mis ojos han visto a tu Salvador. Son las palabras de Simeón que el Evangelio presenta como un hombre sencillo, un hombre justo y piadoso, dice el texto. Pero entre todos los hombres que aquel día estaban en el templo, solo él vio en Jesús al Salvador. ¿Qué es lo que vio? Un niño, simplemente un niño pequeño y frágil. Pero allí vio la salvación, porque el Espíritu Santo le hizo reconocer en aquel tierno recién nacido al Mesías del Señor. Tomándolo entre sus brazos, percibió en la fe que en él Dios llevaba a cumplimiento sus promesas. Y entonces Simeón podía irse en paz. Había visto la gracia que vale más que la vida y no esperaba nada más. Anche voi, cari fratelli e sorelle consacrati, siete uomini e donne semplici. También ustedes, queridos hermanos y hermanas consagrados, son hombres y mujeres sencillos que han visto el tesoro que vale más que todas las riquezas del mundo. Por eso han dejado cosas preciosas, como los bienes, como formar una familia. ¿Por qué lo han hecho? Porque se han enamorado de Jesús, han visto todo en Él y cautivados por su mirada han dejado lo demás. La vida consagrada es esta visión, es ver lo que es importante en la vida, es acoger el don del Señor con los brazos abiertos, como hizo Simeón. Eso es lo que ven los ojos de los consagrados, la gracia de Dios que se derrama en sus manos. El consagrado es aquel que cada día se mira y dice, todo es don, todo es gracia. Cari fratelli e sorelle, non ci siamo meritati la vita religiosa. Queridos hermanos y hermanas, no hemos merecido la vida religiosa. Es un don de amor que hemos recibido. I miei occhi han visto la tua salvezza. Sono le parole che ripetiamo ogni sera a compieta. Mis ojos han visto a tu Salvador. Son las palabras que repetimos cada noche en completas. Con ella concluimos la jornada diciendo, Señor, mi Salvador eres tú. Mis manos no están vacías, sino llenas de tu gracia. El punto de partida es saber ver la gracia, mirar hacia atrás, releer la propia historia y ver el don fiel de Dios, no solo en los grandes momentos de la vida, sino también en las fragilidades, en las debilidades, en las miserias. El tentador, el diablo, insiste precisamente en nuestras miserias, en nuestras manos vacías. In tanti anni non sei migliorato, non hai realizzato quel che potevi. En tantos años no mejoraste, no hiciste lo que podías, no te dejaron hacer aquello para lo que valías, no fuiste siempre fiel, no fuiste capaz. Y así, nosotros conocemos bien esta historia, conocemos bien cada uno de nosotros estas palabras. Nosotros vemos que eso en parte es verdad y vamos detrás de pensamientos y sentimientos que nos desorientan. Rischiamo di perdere la bussola, che è la gratuità di Dio. Y corremos el riesgo de perder la brújula, que es la gratuidad de Dios, porque Dios siempre nos ama y se nos da, incluso en nuestras miserias. Credo che era Girolamo che dava tante cose al Signore. Il Signore Creo que cuando chiedeva di più. el Señor pedía más Ti ho dato tutto, y Él decía, te he dado todo, manca ¿qué cosa falta? peccati. Le tue El Señor decía, tus pecados, tus miserias, dame tus miserias. Teniamo lo sguardo fisso in Lui, ci apriamo al perdono che ci rinnova. Cuando tenemos la mirada fija en Él, nos abrimos al perdón que nos renueva y somos confirmados por su fidelidad.
Hoy podemos preguntarnos, yo, ¿hacia quién oriento mi mirada? ¿Hacia el Señor o hacia mí mismo? Quien sabe ver ante todo la gracia de Dios, descubre el antídoto contra la desconfianza y la mirada mundana. Perché sulla vita religiosa incombe questa tentazione, avere uno sguardo mondano. Porque sobre la vida religiosa se cierne esta tentación, tener una mirada mundana. Es la mirada que no ve más la gracia de Dios como protagonista de la vida y va en busca de cualquier sucedáneo, un poco de éxito, un consuelo afectivo, hacer finalmente lo que quiero, pero la vida consagrada, cuando no gira más en torno a la gracia de Dios, se repliega en el yo, pierde impulso, se acomoda, se estanca, y sabemos qué sucede. Se reclaman los propios espacios y los propios derechos. Uno se deja arrastrar por habladurías y malicias. Se irrita por cada pequeña cosa que no funciona y se entonan las letanías del lamento, las quejas. Padre quejón, hermana que se queja sobre los hermanos, sobre las hermanas, sobre la comunidad, sobre la iglesia, sobre la sociedad. No se ve más al Señor en cada cosa, sino solamente al mundo. El mundo con sus dinámicas y el corazón se entumece. Así uno se vuelve rutinario y pragmático, mientras dentro aumenta la tristeza y la desconfianza, que terminan en resignación. Esto es lo que lleva a la mirada mundana. La gran Teresa decía a sus hermanas, atentas, atenta a aquella hermana que dice, me han hecho una injusticia. Me hicieron la sin razón, se dice en español. Para tener la mirada justa sobre la vida, pidamos saber la gracia que Dios nos da a nosotros, como Simeón. El Evangelio repite 3 veces que él tenía familiaridad con el Espíritu Santo, que estaba sobre él, lo inspiraba, lo movía. Tenía familiaridad con el Espíritu Santo, con el amor de Dios. La vida consagrada, si se conserva en el amor del Señor, ve la belleza. Ve que la pobreza no es un esfuerzo titánico, sino una libertad superior que nos regala a Dios y a los demás como las verdaderas riquezas. Ve que la castidad no es una esterilidad austera, sino el camino para amar sin poseer. Ve que la obediencia no es disciplina, sino la victoria sobre nuestra anarquía, al estilo de Jesús. En una de estas zonas donde hubo terremoto, hablaba una de las comunidades. Ahí había un monasterio benedictino. Ahí un monasterio invitó a las religiosas a trasladarse para vivir en este monasterio. Se quedaron allí por poco tiempo, pero no eran felices. Estaban pensando al lugar que habían dejado. Al final, las religiosas decidieron regresar y hacer un monasterio en 2 caravanas. En vez de estar en ese gran monasterio grande, decidieron regresar en ese monasterio pequeño, porque estaban felices. Y esto sucedió en este último año. Una cosa bella.
Simeone vede Gesù piccolo, Mis umile, ojos han visto a tu Salvador. venuto per servire Simeón ve a e Jesús non per pequeño, humilde, que ha venido para definisce se servir y no para stesso ser come servido, servo. y se Dice define a infatti, sí mismo ora como puoi lasciare, siervo. oh Signore, Dice en che il efecto, tuo servo ahora possa Señor puedes dejar a tu siervo irse en Chi paz. tiene lo sguardo su Gesù Quien tiene la impara a mirada vivere en per Jesús aprende a vivir para servir. non aspetta che comincino gli altri. No espera que comiencen los Simeone demás, cerca del sino que prossimo, sale a buscar al come prójimo, Simeone como che cercava Simeón, Gesù. que buscaba a Jesús en el templo. Nella vita consacrata, En la vida dove consagrada, si trova il ¿dónde prossimo? se encuentra al prójimo? Dove si trova il prossimo? ¿Dónde se encuentra al Innanzitutto prójimo? nella propria En primer comunità. lugar, en la propia Questa è la comunidad. grazia di Hay que saper pedir la gracia de saber cercare buscar a Gesù Jesús nei en los fratelli hermanos e nelle y en las sorelle che hermanas abbiamo que ricevuto. hemos recibido. È lì che si Es allí inizia a donde se mettere comienza a poner en la carità. práctica la Nel posto caridad, dove vivi, en el lugar donde vives, accogliendo i fratelli acogiendo a los hermanos y hermanas con sus propias pobrezas, Simeone como accoglie Simeón Gesù acogió a senza Jesús sencillo y pobre. Oggi tanti Hoy vedono negli muchos altri ven en los demás solo ostacoli e obstáculos y complicazioni. complicaciones. Bisogno di sguardi Se che necesitan cercano miradas que busquen al prójimo, que acerquen al que está i lejos. religiosi e le Los religiosos y las religiosas, hombres y mujeres que viven para imitar a Jesús, están llamados a introducir en el mundo su misma mirada, la mirada de la compasión, la mirada que va en busca de los alejados, que no condena, sino que anima, libera, consuela. La mirada de la compasión, como el estribillo del Evangelio que tantas veces decimos hablando de Jesús. Tuvo compasión, tuvo compasión. Ese abajarse de Jesús sobre cada uno de nosotros. I miei occhi han visto la tua salvezza. Gli occhi di Simeone han visto la salvezza perché l'aspettavano. Mis ojos han visto a tu Salvador. Los ojos de Simeón han visto la salvación porque la guardaba. Eran ojos que aguardaban, que esperaban, buscaban la luz y vieron la luz de las naciones. Eran ojos envejecidos, pero encendidos de esperanza. La mirada de los consagrados no puede ser más que una mirada de esperanza. Saber esperar. Mirando alrededor, es fácil perder la esperanza, las cosas que no van, la disminución de las vocaciones. Otra vez se cierne la tentación de la mirada mundana que anula la esperanza. Pero miremos al Evangelio y veamos a Simeón y Ana. Eran ancianos, estaban solos y sin embargo no habían perdido la esperanza, porque estaban en contacto con el Señor. Ana no se apartaba del templo, jamás, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Este es el secreto, no apartarse del Señor, fuente de esperanza. Si no miramos cada día al Señor, si no lo adoramos, nos volvemos ciegos. Adorar al Señor. Cari fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per il dono della vita consacrata. Queridos hermanos y hermanas, demos gracias al Señor por el don de la vida consagrada y pidamos una mirada nueva, que sabe ver la gracia, que sabe buscar al prójimo, que sabe esperar. Entonces, también nuestros ojos verán al Salvador.